Muy bien, buenos días a todos, Egunon, Eguerdión. Damos en este momento comienzo a este tercer bloque de la jornada de hoy del Vía Forum, mesa redonda que dividiremos, como voy a contar a continuación, en dos bloques con un vídeo de dinamización intermedio. Jornada que, como sabéis, versa sobre el reto de la desigualdad en el que estamos inmersos y en el cual vamos a tratar de descender un poco más hacia posibles soluciones dentro de toda la dinámica que estamos llevando a cabo en el Congreso. Los urbanistas somos grandes medidores, vamos a decir, o grandes observantes de la realidad, pero os vamos a pedir a todos que descendamos un poquito más y vayamos al grano en cuanto a posibles acciones que podamos desarrollar para llevar a cabo estos diagnósticos que también hacemos. Contamos con la participación de los ponentes que han desarrollado la jornada de hoy: Agustín Hernández Aja, doctor arquitecto, como sabéis, y catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid; Sonia de Gregorio, también profesora del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid; José Ángel Mansilla López, también profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del Observatorio de Antropología y Conflicto Urbano; Ignacio de la Puerta, quien ha desarrollado esta última ponencia tan interesante que acabamos de escuchar; Idoia Legarreta, arquitecta en este caso del Ayuntamiento de Baracaldo, y quien se incorpora nuevamente a la mesa redonda, y también las compañeras Mae Durán y Elisa de los Reyes, que son del estudio PC Studio, que después en el bloque intermedio veremos un interesante vídeo sobre su trabajo. La mesa redonda se va a desarrollar en dos bloques. Un primer bloque de aproximadamente media hora, en el cual hablaremos de nuevos espacios, digamos, para el uso y la equidad. Ese vídeo que os estaba comentando del trabajo de PC Studio, y una segunda parte donde trataremos de descender un poco más hacia los fondos europeos como herramienta, como decía al principio, de acción, que todos tenemos en mente y que están ahora mismo en proceso de implementación. Veremos si son o no son, o la opinión, lógicamente, que tienen los miembros de la mesa redonda, catalizadores de los procesos de regeneración en los cuales todos queremos vernos inmersos. Y sin más dilación vamos a comenzar con esta primera parte, este primer bloque de la mesa redonda. Yo plantearía algunas preguntas abiertas. Lógicamente, lo que queremos es que los protagonistas seáis vosotros, sentiros totalmente libres de participar, interrumpiros y generar todo el debate posible. Cuanto menos hable yo, desde luego, será un buen síntoma de que todo va y está siendo un debate rico. Pero bueno, voy a empezar por Agustín. Te voy a interpelar ya un poco por categoría y por edad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nuevos conceptos o ideas de uso del espacio público, de la movilidad, etcétera, pueden contribuir a esa mayor equidad que todos perseguimos? Bueno, yo antes he señalado que hay una dimensión que a veces se nos queda fuera, que es la primera dimensión, es la posición que ocupa ese barrio, esa área que vamos a intervenir en el área urbana. Antes nos he dicho de pasada que hacemos mucho hincapié en hacer soluciones remediales de la urbanización cuando tenemos que resolver la relación de ese espacio con el área urbana en la que se relaciona. O sea que ahí hay un problema importante. También un problema que atendría más a José Mansilla, que sería el tema de la percepción de ese espacio por parte del resto de la ciudad. O sea, qué posición ocupa en el imaginario de los vecinos, ¿no? Si es un espacio, lo vemos a diario, ¿no? Que si es de determinado barrio, pues no te dan trabajo, te miran de otra manera, o no te valoran igual, ¿no? Entonces yo creo que el espacio tiene esas dos dimensiones. Es una caja que está incluida en otra de mayor tamaño, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si habéis ido últimamente a ver el barrio de la Mina allí en Cataluña, en Barcelona. El barrio de la Mina es un ejemplo de una estupenda intervención en el espacio urbano, pero que es un fracaso en lo social, ¿no?
Y una de las cosas que yo siempre he achacado es que pusieron mal, aparte de no gastar ese dinero que tenían que ser gastado en temas sociales probablemente, también pusieron mal el eje. Se quisieron alejar del barrio próximo, que era un barrio parecido en lo social, y pusieron el eje, el bulevar central paralelo, iba hacia el mar, pero acababa contra una autovía, en vez de haber conectado dos barrios entre sí. Entonces ahí hay una dimensión que no solamente es hacia adentro, sino cómo el espacio se relaciona con su entorno. Y eso nos lleva no solamente a la movilidad, sino también a las redes ecológicas que debemos de respetar. O sea que uno tiene que volar y mirar el barrio con qué se puede relacionar cerca, ¿no? Como si le vamos a poner espacio de naturalización, con quién se relacionan, ¿no? O sea que ahí hay una escala, que la escala del barrio no es endógena, es en sí misma, no es del ombligo hacia la periferia de la piel, sino que ese es un organismo que está entrelazado. Entonces yo creo que hay que pensar que ese espacio interior tiene que relacionarse con el exterior. Y eso en cuanto a lo funcional, ya si entramos en el menudo igual, pues seguimos hablando por no ocupar más tiempo. Muchas gracias, Agustín. José, yo creo que en este caso te voy a preguntar a ti, porque como bien has dicho a lo largo de tu intervención, eres, digamos, un poco ajeno a nuestra disciplina, pero yo creo que esa mirada fresca en este caso es muy, muy, muy productiva y muy enriquecedora. Aprovecho también para felicitarte por tu ponencia. ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, mira, voy a coger el caso que ha propuesto, que ha hablado Agustín, ¿no? Sobre el tema del barrio de la Mina. Yo tengo mi grupo de investigación en el Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano. Había un chico, un compañero, que hizo la tesis precisamente sobre la relación entre espacio público y la mina, ¿no? Se puede consultar en internet, se llama Vivir en Venus, porque una de las calles de la mina es la calle Venus, la calle Martes, etc. Y entonces él pone de manifiesto que verdaderamente muchas veces estas intervenciones que conducen sobre todo o que parecen inicialmente conducir a enriquecer en cierta medida o a dotar de espacio público, que no se nos olvide, a mí me gusta esto señalarlo muchas veces. La dotación de espacio público, por llamarlo de alguna manera, de espacio urbano, ¿no? de zonas verdes, plazas, etcétera, es una política socialdemócrata, por cuanto trata de equilibrar en cierta medida muchas veces las limitaciones que se tienen a nivel de hogar, ¿no? A nivel de las casas, del ámbito privado, con la disposición de espacio, digamos, para todo el mundo, fuera, ¿no? del ámbito de lo privado, del ámbito del hogar, y por tanto equilibrar esas limitaciones que muchas veces ofrece el hogar para llevar a cabo determinado tipo de actividades y que estas se pueden llevar a cabo en la calle a modo de socialización, ¿no? Pues esta tesis de mi amigo Giuseppe planteaba que precisamente esa disposición de espacio público y esas intervenciones que se habían hecho muchas veces fundamentadas precisamente en fondos urban y tal, que también se han comentado aquí, es que no atacaban el problema de raíz, que es precisamente el hecho de que la gente que vive en los bloques de la mina, pues son gente que bueno, a nivel histórico y a nivel de trayectoria, pues tienen unos problemas que van mucho más allá del hecho de disponer o no disponer de ese espacio, y que de hecho muchas veces hay toda una política y todo un discurso oficial que va dirigido a que esos colectivos no son capaces de aprovechar ese espacio público mediante la inclusión de etiquetas simbólicas como el incivismo y ese tipo de cuestiones, ¿no? Cuando verdaderamente, claro, ¿quién puede considerar aprovechar ese espacio cuando, digamos, de puertas para adentro ni siquiera tiene la seguridad de la vivienda o la propia vivienda está en unas condiciones muy malas, o simplemente no tienes trabajo o vives en una realidad material muy dura, ¿no? Y lo que me gustaba también, que yo creo que no ha salido aquí, pero puede ser interesante, no sé si saldrá en otro momento, es que realmente se puede pensar, no sé si Agustín tiene información o piensa lo mismo que yo, de que, claro, las intervenciones que se hicieron
en el entorno de la mina, el dinero público que se canalizó en el entorno de la mina, se dotó de fondos europeos y de las administraciones públicas locales, pero también en base a la privatización, la venta de las parcelas de suelo urbano que estaban alrededor, ¿no? Que construyeron lo que vino a llamar la mina pija, con lo cual, a partir de las plusvalías obtenidas por la venta de ese suelo y de esas viviendas, se continuó invirtiendo en la mina. La idea inicial era que esa teoría de la mezcla social y tal iba a contribuir a mejorar las condiciones también de la gente que ya estaba allí, pero al final lo que tenemos es que la gente que estaba allí ya está, sigue igual o peor que estaba antes, y la gente de la que se ha llamado la mina pija ni siquiera quiere decir en ningún momento que vive en la mina, y lo han denominado el barrio del Fórum. Es decir, que la complejidad está ahí, que si no se hacen, se enfrentan estas cuestiones o estos problemas desde un punto de vista como mucho más holístico, ¿no? Tocando todas las teclas posibles para poder llevar a cabo una transformación que se entiende tiene que beneficiar a la gente que la necesita más, pues al final estaremos, como siempre, construyendo estas islas, ¿no? Urbanas de diferente fragmentación que contribuyen a que no haya esa mezcla que se preveía dar en un principio, sino que haya una serie de gente que la sufre, por decirlo así, y otra gente que se beneficia de ello. Muchas gracias, José. Evidentemente, todos estos procesos deben de contemplar una visión holística, integral, ¿no? Como bien nos ha dicho también Ignacio de la Puerta en su ponencia, debe contemplar muchas otras cuestiones. No vamos a pensar que nuestra disciplina, lógicamente, tiene que ser la última. En el caso del barrio de Ocharcoaga, Ignacio, ¿tú crees que toda la gran transformación física, evidente, espacial, ha contribuido a esa mayor equidad y a esos... ¿tenéis medidos indicadores socioeconómicos, vamos a decir, del barrio, si se ha traducido esa gran inversión y esa gran transformación en una mayor equidad del barrio? Bueno, en principio tenemos indicadores. El problema es que el efecto de las medidas que estamos adoptando, que las estamos adoptando en estos últimos 4 años, estamos todavía trabajando en ellos, el efecto no es tan inmediato. De hecho, uno de los elementos que estamos intentando también, además, controlar o identificar y ver cómo evoluciona es el aspecto de salud. Hemos dicho que teníamos un 20% de las viviendas, solo el 20% de las viviendas se encuentran en condiciones de salubridad, por condiciones de temperatura, humedad, nivel de CO2. Eso significa que se generan enfermedades crónicas en esa población, que tiene que ir al servicio de atención primaria, y por lo tanto estamos intentando también con el Departamento de Salud ver si hay evolución en la atención de esta población en el momento en que las actuaciones en las edificaciones estén en unas condiciones dejando calidad del aire adecuada en el interior de la vivienda, es decir, temperatura adecuada, nivel de humedad por debajo de las condiciones en las que está ahora, y con unas condiciones de ventilación, por lo tanto, niveles de CO2 adecuados. El ver ese impacto lleva muchísimo tiempo. El ver el impacto desde el punto de vista de la transformación económica de la población que está allí habitando, pues eso tampoco se consigue de forma inmediata. Lo que sí hemos conseguido, por lo menos, es que parte de la población se incorpore en los procesos en los que estamos trabajando. El conseguir unificar la actuación de los 3 sistemas, el de asuntos sociales, salud, empleo e inclusión, los 4, a veces están algunos juntos, ponerles en la misma mesa, a trabajar juntos, y no para que dejen de hacer lo que habitualmente hacen, sino además para ver cuál es el problema general que puede haber en el barrio y específico en algunos casos. Eso sí que está funcionando y está funcionando muy bien. Hemos conseguido emplear a 15 personas, creo que ha sido, con estas primeras 4 actuaciones en 4 bloques. Pues ya ahí sí que se está consiguiendo algún efecto. Y hay un elemento que yo creo que también tiene incidencia, y es que al ubicar la oficina de proximidad, que se ha convertido en un centro en el que hemos estado impartiendo un curso, el curso de formación para el gestor de la rehabilitación y la regeneración urbana con el Instituto Vasco de Administración Pública allí mismo en Ocharcoaga, en el centro de Ocharcoaga. Eso ha permitido que en las 3 ediciones que hemos tenido ha habido 40 profesionales más los 20 ponentes que han estado impartiendo el curso, que han sido personas cualificadas de alto nivel, estén
imbuidas también ya en la vida de este barrio, y eso ha cambiado también algo en la percepción de la población. Cambia, evidentemente, el disponer de algo que también ha comentado Agustín, el tener una boca de metro abierta allí en el mismo centro del barrio. Bueno, el metro que llega con varias bocas, pero que está en el mismo centro, eso sí le ha situado mucho más próximo, pero eso que es una vía de escape, porque la población entonces ahora no compra en el barrio, sino que se va al centro de la ciudad, lo que nos permite también es intentar focalizar nuevas actividades dentro del barrio, reactivar el barrio y que sea un elemento tractor de nueva población, con otra cualificación, que es lo que estamos intentando hacer precisamente al ubicar el Centro de Investigación e Innovación en Regeneración Urbana, centro universitario que estamos creando, se va a ubicar también ahí en el centro del barrio. Es decir, es traer nuevas actividades, nuevos equipamientos, nuevos servicios que permita trabajar con las propias entidades locales del barrio. Hay 35 asociaciones de distintas características, o trabajar con ellos para mejorar al menos las condiciones en las que de delincuencia, de situaciones límites con las que nos estamos encontrando en toda esta población. Eso sí se está consiguiendo, no a la velocidad que quisiéramos, lamentablemente, pero sí que se consiguió. Gracias, Ignacio. Yo lo que sí puedo decir como bilbaíno es que yo creo que también contribuye a ello, al menos la imagen o la iconografía, vamos a decir, que tenemos del barrio todos, yo creo que ha cambiado. Yo creo que sí es cierto que a través de ese cambio físico, que bueno, pues que tardará lógicamente en traducirse en indicadores realmente medibles, pues bueno, a nivel, digamos, de mentalidad, yo creo que sí, eso también contribuye mucho a luchar contra esa estigmatización, ¿no? Sí, Y Idoia, en este caso, desde Baracaldo, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué iniciativas tenéis en marcha o cómo crees tú que pueden estos, digamos, nuevos conceptos sobre el uso del espacio público contribuir a esa mayor equidad que buscamos? Bueno, yo en realidad hasta ahora he estado en disciplina urbanística y entonces lo único que puedo comentar es que la idea un poco de la Gela de Otxarkoaga, o sea, la oficina de barrio, se quiere transponer también un poco para ayudar y para dar ese apoyo a los vecinos para hacer una ventanilla única de cara a ayudarles con los fondos Next Generation. Eskerrik asko, Idoia. Bueno, pues Sonia, en tu caso, ¿qué nos puedes aportar? ¿Qué instrumentos crees que se pueden implementar para luchar contra estas desigualdades socioespaciales, tanto en la ciudad como en el territorio? Pues, en primer lugar, mencionaría una cuestión que me viene interesando mucho por estar siempre o casi siempre, ¿no?, ausente en los procesos de regeneración que vengo analizando ya desde hace tiempo. Y es que cuando se plantea la regeneración urbana, en nuestro marco y en nuestro marco especialmente porque el concepto de regeneración urbana ha quedado muy determinado por cómo se entiende desde Europa y por ese método Urban, se ha venido planteando en términos netamente estratégicos y la transformación física, que tantas veces es tan necesaria para abordar la problemática de estos barrios, ha salido por cuestiones a veces de segregación, a veces por cuestiones morfológicas ligadas a cómo se plantea desde un primer momento su propio tejido, etcétera, hace que estas cuestiones estén en la base, ¿no?, de esos procesos de declive, de ese ciclo, ¿no?, de la pobreza del que yo hablaba antes. Esta cuestión no ha sido todavía suficientemente abordada, ni siquiera desde el ámbito de la literatura. Yo lo vengo señalando, pero es verdad que es un tema que cuesta cuando yo considero que hay muchísimo por hacer en intentar encontrar esa complementariedad entre lo estratégico y los instrumentos de planificación en todos esos casos, que son muchos, donde la transformación física, lógicamente con sentido y no demoliendo sin ningún tipo de plan, sea algo pertinente, ¿no? En relación a eso,
bueno, en relación a lo que preguntabas, esto creo que es un ámbito donde hay todo un espacio que explorar y ojalá que a futuro los programas de regeneración consigan aunar estos, como decía, estos instrumentos de planificación. Por ejemplo, el caso de la mina es una excepción, ¿no? El que justo sí que lo aplica. Allí hubo efectivamente un Urban, hubo otras fuentes de financiación, pero hubo también un plan especial, ¿no? Y eso dio lugar a esa transformación que, como han dicho los compañeros, no ha solucionado el problema, pero que, bueno, todos seguro que coincidiremos que mejor que como estaba, sí que lo encontramos hoy. Otras cuestiones que quería mencionar, que me parece que pueden contribuir y tiene que ver con lo que señalaba Nacho, es la construcción de capacidad en los ayuntamientos en el ámbito de la actuación en estos barrios. A mí eso me parece clave. Cuando se lanzan estos marcos de financiación, muchas veces se nos olvida esa parte del trabajo que tienen que llevar a cabo los ayuntamientos, y para los ayuntamientos, especialmente para los medios y pequeños, es muy importante y no se hace, ¿no?, dotar de partidas incluso para recursos humanos, para que esos ayuntamientos cuenten con técnicos que sepan implementar, ¿no?, esto y que tengan también tiempo, ¿no?, para implementar estos instrumentos que son ciertamente muy complejos. Eso me parece muy importante, la capacidad institucional de los ayuntamientos, también construir capacidad en la población. También hablaba Nacho de ello, ¿no?, cómo ellos están en Ocharcoaga haciendo que la población forme parte del proceso, que desde el principio se lo apropie. Y esto tiene que ver también con otra cosa que me interesa mucho en la regeneración urbana, que es la cocreación, que es un elemento clave para que estos procesos salgan adelante. No es condición suficiente, pero seguramente desde mi punto de vista sí que es necesaria. El hecho de que tú te sientas partícipe de este proceso de cambio, si lo queremos llamar así, del proyecto, ¿no?, que se está planteando, porque si tú te sientes partícipe, desde luego te vas a identificar con él, y todas las actuaciones a las que se dé lugar pues las vas a considerar de alguna manera tuya, las vas a mantener en el tiempo, vas a hacer porque esos efectos sean duraderos. Y luego quería señalar también, para acabar, otra cosa que ha salido, que es la gobernanza interdepartamental. La importancia, no es un concepto nuevo para nada, pero siempre es una cuestión que queda pendiente y que no acaba de funcionar en estos proyectos, que es que se debe a ese funcionamiento en silos de las administraciones. También lo mencionaba Nacho, como por ejemplo asuntos sociales, empleo, inclusión, urbanismo, ellos mismos, ¿no?, que vienen más que trabajan más en el ámbito del urbanismo y la regeneración, han trabajado codo con codo para hacer posible lo que está pasando allí, rompiendo esos hilos. Esto es una cuestión, ¿no?, que deberíamos seguramente a la que deberíamos poner mucha atención en los instrumentos que se planteen pues en este periodo presupuestario de la política de cohesión, y en cualquier caso en cualquier instrumento de regeneración urbana. Muchas gracias, Sonia. Bueno, voy a terminar por dar la palabra a las últimas personas que faltan y luego, lógicamente, abriremos turno de palabra para quienes queráis intervenir. También, lógicamente, los que estáis siguiendo el Congreso por vía telemática, tanto a través de nuestro chat como presencialmente, si queréis intervenir físicamente, vamos a decir, con vuestra pantalla, haciéndonos preguntas. Voy a dar la palabra a PC Studio, tanto a Mae como a Elisa, si nos quieren hacer algún tipo de introducción sobre el vídeo que vamos a ver a continuación, como queráis, o si no lo vemos y luego habláis, como prefiráis. Si queréis hacernos una breve presentación y luego nos comentáis un poco a raíz del vídeo que vamos a ver, ¿os parece? Vale. ¿Quiénes sois, lo que hacéis? Muy bien. Buenos días. Bueno, realmente en el vídeo está recogido como hemos hecho una presentación completa, o sea que hemos presentado en el vídeo también el equipo y el trabajo, ¿no?, como el marco de trabajo de regeneración que realizamos, y luego hemos puesto ejemplos concretos también de proyectos que hemos desarrollado durante los últimos años. Entonces,
va a ser un poco Bien. repetitivo, sí, presento, pero podemos hablar después, sí. No, está bien. Tal vez Vemos señalar el- simplemente que va bastante en línea con, por ejemplo, pues el diseño participativo o esta mezcla de capas, ¿no? Que es un poco en lo que nosotras trabajamos vamos, que Pues contamos. nada, con vemos el ejemplos vídeo así y brevemente. prepararos porque después os pediremos opinión. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos entonces al vídeo en este momento y continuamos después con el debate. Gracias. Pez Estudio somos un equipo de mujeres arquitectas con sedes en Bilbao y Madrid y especializadas en procesos de ecodiseño, innovación social y generación de conocimiento para la transformación de nuestros hábitats. Esta transformación la realizamos siguiendo una serie de conceptos y criterios que dan forma a nuestra práctica, de manera que esta es ecológica, inclusiva y participativa. Nuestras metodologías provienen de la investigación-acción. Ponen a las personas usuarias en el centro, siempre en relación armónica con su entorno, y persiguen un modelo de ciudad más resiliente y autosuficiente. Trabajamos en colaboración con agentes transdisciplinares desde entornos sociales y profesionales diversos y con entidades vinculadas al desarrollo sostenible. Trabajamos en los espacios colaborativos Wikitoki y Espacio Ucrania y pertenecemos a SANAS, Asociación del Triple Balance. El marco teórico que hemos construido durante estos años de trabajo para desarrollar los distintos proyectos es Ciudad Biótica y se desarrolla a través de dos preguntas. ¿Cómo sería una ciudad que es codiseñada por sus habitantes? ¿Sería esta ciudad codiseñada una ciudad que además cuida a las personas y a su medio ambiente? Desde Ciudad Biótica miramos a la ciudad como si fuera un organismo vivo, un organismo donde ocurren constantemente procesos de intercambio entre agentes humanos y no humanos. Todos estos procesos están interconectados. Esta visión pone en crisis el impacto de las ciudades sobre el territorio y además nos hace más conscientes del impacto que tiene cada una de nuestras acciones del día a día en nuestro entorno. Creemos que esta transformación necesaria no será posible si no va acompañada de la generación de nuevas prácticas, nuevos imaginarios, incluso nuevos modos de vida. Desde Ciudad Biótica lo que pretendemos es transformar de manera amplia, permanente y real la manera en la que se diseña y se construye la ciudad actual, para acercarnos a modelos de ciudad más sostenibles, más justos y más innovadores. Trabajamos a través de 3 líneas. La primera es la línea del conocimiento, en la que constantemente generamos herramientas abiertas, accesibles a todas las personas, como desarrollamos criterios, decálogos, todo tipo de información que puede ser descargada en la red. Una segunda línea es la línea de proyectos, donde ponemos en práctica todo el conocimiento generado en la línea anterior. Desarrollamos proyectos de transformación urbana aplicando criterios ecológicos inclusivos en contextos vulnerables. Y una tercera línea de asesoría y formación en la que prestamos servicios y colaboramos con administraciones públicas, organizaciones y estudiantes a través de diferentes programas de asesoría y de formación, y también incidimos en las personas que actualmente toman las decisiones en nuestras ciudades. Por contextualizar, una ciudad grande en España tiene una inversión pública anual en equipamientos de 1.500 millones, unos 500.000 por habitante al año. Tan solo un 3%, unos 50 millones, es la inversión que se da en proyectos urbanos donde la ciudadanía forma parte del proceso de decisión y que responde a sus necesidades. Desde Ciudad Biótica queremos mejorar la calidad de vida de las personas y aumentar la diversidad de las ciudades. Hemos realizado más de 50 proyectos de arquitectura de forma codiseñada y aplicando criterios ecológicos. Y también hemos diseñado programas de formación para más de 10 escuelas de diseño y arquitectura en 7 países diferentes. A continuación, vamos a compartir 4 proyectos desarrollados en este marco, que están desarrollados en distintas localizaciones y que son de diferente escala. El primer proyecto que vamos a compartir es Agroplaza Getafe. Agroplaza está en Getafe, a 20 kilómetros al sur de Madrid. Es un espacio ciudadano abierto de sistemas ecológicos y prácticas innovadoras.
es un espacio público pedagógico para acercarse a la gestión de los bienes comunes urbanos, para conocer estos sistemas ecológicos, sistemas como por ejemplo para plantar lo que comemos, para criar abejas, para construir lo que necesitamos o para producir energía. Es un espacio que es un híbrido entre plaza, aula, exposición, un espacio de estancia y encuentro con piezas de mobiliario urbano equipados con sistemas ecológicos, cuyo objetivo es principalmente compartir conocimiento, despertar reflexiones y provocar transformaciones en cómo usamos el espacio público para generar un impacto positivo. Agroplaza Getafe está compuesta por un espacio cubierto para actividades y 4 bosques temáticos en los que cada bosque está compuesto de 3 piezas de mobiliario que llamamos árboles, donde se pueden ver y usar todos los sistemas ecológicos en funcionamiento. Se compone de 12 infraestructuras ecológicas urbanas que incorporan sistemas de ciclos cerrados de recursos asociados, por ejemplo, al cultivo y a la alimentación, a la energía, al agua y a los residuos. Es un mobiliario que se convierte en un laboratorio donde probar estos sistemas en el espacio público. Otro proyecto que hemos realizado y donde hemos aplicado lo aprendido en la Agroplaza de Getafe es en la Plaza de Quiriquiño, en el barrio de Irala, aquí en Bilbao. Realizamos el proceso participativo para recoger impresiones sobre la plaza al completo y posteriormente codiseñamos una primera intervención de menor escala. Realizamos este proceso participativo durante la pandemia, por lo que facilitamos canales presenciales y también online, como un formulario y una plataforma web. En el proceso creativo de diseño participado realizamos el diagnóstico y codiseñamos los elementos y sistemas ecológicos que incluiría el mobiliario, para lo que presentamos diferentes referencias de otros sistemas. El resultado de este codiseño son 2 espacios de encuentro cubiertos, construidos en madera local y que resultan útiles para la celebración de actividades colectivas. Los 2 incluyen iluminación nocturna mediante LEDs abastecidos mediante un sistema de energía solar fotovoltaico y vegetación plantada en macetas con autorriego. El escenario sonoro que vemos en primer término es una zona de estancia donde descansar, escuchar música o bailar, que incorpora un sistema de altavoces a los que puedes conectar tu móvil y además escuchar la música amplificada. Otro proyecto de mayor escala que hemos realizado está en Torrelavega. Allí codiseñamos la reforma del principal parque de la ciudad, unos 50.000 metros cuadrados. En este caso, además de a la ciudadanía en general, vinculamos asociaciones locales específicas para tratar temas concretos. Por ejemplo, la accesibilidad, que tratamos con personas discapacitadas, los cuidados y la seguridad, con asociaciones de mujeres, y el paisaje y el arbolado, que desarrollamos junto a asociaciones ecologistas. Además de una encuesta y una plataforma web, realizamos 3 sesiones de co-creación. En la última de ellas definimos un decálogo de criterios que se utilizaron para desarrollar el anteproyecto. El anteproyecto propone transformar el conjunto del parque en un espacio de educación ambiental, accesible y abierto. Para ello se incluyen medidas como el aumento de la biodiversidad, con la integración de un estanque de agua de lluvia. Además, se mejora la conexión del parque con la ciudad y diferentes actuaciones específicas, como un espacio para el encuentro y actividades, un espacio de juego para mascotas, un parque intergeneracional con elementos de juego no dirigido para los más pequeños y de actividad biosaludable para los más mayores. Crear Villaverde es el último proyecto que vamos a compartir hoy. Crear Villaverde es un programa innovador y experimental para la participación e implicación en el proceso de diseño y toma de decisiones por parte de todos los agentes sociales en las obras y proyectos del distrito de Villaverde al sur de Madrid. En este programa prestamos especial atención al fomento de la participación de los colectivos más vulnerables. Uno de los procesos desarrollados en Crear Villaverde es el proceso participativo de codiseño de la Biblioteca de Butarque, un proceso para desarrollar un informe que recogía todas las conclusiones del proceso de codiseño de todos los agentes sociales interesados y al que en un posterior concurso de arquitectura había que dar respuesta técnica. Actualmente el concurso está fallado y está en espera de ser construido. Otro de los procesos desarrollados en Crear Villaverde es la transformación de este antiguo cine, el Cine Godella, en el que participaron muchos agentes sociales y culturales del distrito. Finalmente,
El programa que se decidió era un centro de innovación social o vecinal, como se decidió nombrar. Participaron agentes de distintas culturas para generar un espacio donde se programara o donde se desarrollara una programación propia que ofrecer a las distintas generaciones del distrito. En este caso se realizaron sesiones de codiseño tanto del modelo de gestión del espacio como de la reforma arquitectónica del interior para la distribución de las diferentes actividades desarrolladas por cada una de las asociaciones. A día de hoy el espacio sigue en activo y en constante transformación. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, María Elisa, y enhorabuena por vuestro trabajo. Os lanzo la siguiente pregunta. ¿Puede ser precisamente la participación, esta gobernanza participativa, uno de esos instrumentos que estábamos hablando que pudieran servir para conseguir espacios de mayor equidad en el uso urbano? ¿Creéis? ¿Qué nos podéis contar de vuestra experiencia? Puedo hablar o como vecino o como técnico. Bueno, Agustín, te dejamos, sí. Oye, que esto tiene que ser dinámico, por supuesto. La participación, la presión es muy larga y penosa. O sea, realmente participar necesita de una estructura duradera, de unas redes de confianza y de unas redes previas. O sea, hay un error últimamente en la participación que ha producido graves fracasos, que ha sido ignorar normalmente las redes preexistentes, ¿no? Yo creo que ahí hemos tenido un cierto error. Lo que necesitamos son estructuras duraderas. Digamos, los vecinos y vecinas necesitan tener un espacio. Yo creo que lo decía Chari o Nacho cuando decían que el espacio de la oficina de rehabilitación lo considera un espacio propio. Son espacios propios que tienen que estar a disposición de los vecinos. Los vecinos tienen conocimiento suficiente como para desarrollar sus propias actividades. Realmente lo que les falta es tiempo, porque son gente que trabaja, que tiene una vida, y recursos económicos para plasmarlas, ¿no? Había un texto de Iván Illich que hablaba de las profesiones inhabilitantes, ¿no? Que decía cuando los técnicos sustituíamos a los ciudadanos y las ciudadanas y les dábamos soluciones hechas y soluciones pensadas y preparadas, ¿no? Es un tema muy complicado que requiere de una política muy a largo plazo y duradera por parte de las administraciones, que no suele gustar mucho porque realmente el vecino no es considerado una persona siempre de fiar, ¿no? Entonces se han dado ocasiones, por ejemplo, es muy claro en algunos ayuntamientos que las cesiones de locales se han hecho por tiempo limitado. En el caso de Madrid, pues ahora se ve que las cesiones que se hicieron en la anterior corporación han sido retiradas. Ahí hay un tema importante, ¿no? La participación es completamente necesaria, pero tiene que ser una participación endógena, tiene que ser una participación propia, que podemos, yo creo que a reclamo de esa ciudadanía podemos ayudarles, pero lo que necesita la ciudadanía es tener la disponibilidad de un lugar y de un presupuesto propio, y a ser ellos los que reclamen una cosa u otra. Si no, pues bueno, muchas veces se ve, porque espero que los proyectos de nuestras amigas de PEZ sean duraderos, pero el problema que hay es cuando no se consigue algo propio, pues antes o después, por muy bueno que sea, muy buen diseñado que esté, muy interesante que sea, pueden acabar siendo o no utilizados o vandalizados, porque no siempre interpretamos bien lo que nos dicen y como vecinos no siempre explicamos bien lo que queremos, sino lo que quieren oír, lo que queremos que entiendan. Hay un proceso ahí muy, muy complicado, que yo creo que hace tiempo con mis amigos de GA21 habíamos hecho un análisis de que cómo los procesos de participación habían bajado el precio. Y bajando el precio, lo que hemos bajado ha sido los resultados, ¿no? Ha habido ahí un tema importante que es lo que cuestan las cosas, la identificación de los agentes, la identificación de los actores, su posibilidad. Entonces, como vecino, hemos sido capaces en mi barrio de desatar cosas que por nosotros mismos, ¿no? Y también he de decir que ahora hay una tendencia a que los vecinos se descuelgan de los procesos y empiezan a no pedir dinero, porque es una pesadez rellenar los impresos y sobre todo justificarlos, ¿no?
que eso yo creo que lo peor que hay con la participación, no sé si alguno de vosotras o vosotros participa en un proceso, es justificar, o sea, es tan difícil justificar una participación, una acción vecinal como un proyecto europeo, o sea que, o algo así. Entonces la participación sí, pero endógena, autoproducida, y necesita tener su espacio protegido propio de los vecinos. Bueno, y me imagino que también representativa, ¿no? Elisa, que todavía no nos hemos escuchado, otra de las críticas que se suele hacer también a la participación es quiénes son los que se aproximan, si verdaderamente tienen legitimidad o son representativos del conjunto del barrio, etcétera. ¿Qué nos podéis contar de vuestra experiencia? Claro, pues bueno, por un lado, en relación a lo que decías, Agustín, como muy de acuerdo en que tiene que haber una apuesta más, yo creo, a más largo plazo y más intensa, ¿no?, por parte de las administraciones, y que tiene que haber más cabida para una participación pues con mayor continuidad y además que esté más ensamblada con los mecanismos del urbanismo y de la manera en la que se hace la ciudad, ¿no? Y que se enganche además a los diferentes servicios necesarios, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, en la plaza de Quiriquiño que justamente enseñábamos, ¿no?, es como que el mobiliario, ¿no? Y de repente, además yo aquí me encuentro a vecinos que me dicen, jo, pues qué guay, ¿no?, el mobiliario y tal, pero de repente hay también como situaciones problemáticas porque de repente hay gente, ¿no?, que es algo que es un problema que escapa, ¿no?, a las posibilidades ¿no?, que ya es una relación más de acción social, porque hay gente que tiene que dormir en la calle, ¿no? O sea, como una problemática mucho más profunda, ¿no? Y creo que, de hecho, creo que es muy necesario como generar herramientas que permitan esta acción más integral, ¿no? Y creo que la participación sí que una de las, como hace que haya un montón de gente como hablando sobre qué hacer con un espacio urbano, muchas veces saca estos temas a la luz, ¿no? Sí que es una herramienta que permite, como que es muy integral, ¿no? Porque a la hora de un vecino decir sus intereses, pues habla de una manera mucho más integral que a lo mejor los técnicos que hablamos muchas veces como desde parcelas diferenciadas, ¿no? O cada organismo habla como desde su parte, ¿no? Mientras que un vecino siempre va como a denunciar un poco la globalidad y la problemática y buscar como soluciones a eso, ¿no? Entonces, por un lado, ese tema que creo que es como una demanda y creo que es como que realmente hay como un camino por recorrer y que estamos como un poco, nosotros por lo menos nos sentimos un poco así como si los mecanismos no estuvieran totalmente desarrollados, ¿no? Como que estamos ahí empezando un trabajo que notamos que tiene deficiencias y que hay como cosas que resolver y que vamos ahí intentando como ir mejorando poco a poco, ¿no? Ir explorando con los proyectos que desarrollamos. Solo hacer una pequeña acotación interesante, que has dicho, que has preguntado, Gorka, sobre la representatividad, ¿no? Me viene a la cabeza el ejemplo del rapero Morat, ¿no?, que ha sido expulsado de su barrio, ¿no?, por el poder político que tiene. Entonces, ahí hay porque claro, no sé si me gustaría vivir encima de donde están a las 3 de la mañana haciendo rap pero realmente ahora, y vuelvo a insistir, seguro que José lo explica mejor, la mezcla o sea, la no homogeneidad de las distintas tribus, no sé, o poblaciones que existen en los territorios, es también muy complicado de manejar, ¿no? Yo eso, no sé si sería capaz yo o vosotras de incorporar a Morat y a su gente en un proyecto de reconversión de Hospitalet, ¿no? Eso ahí hay una cosa importante. Sí, de hecho nosotras, que Mae también lo puede contar mejor, trabajamos, como tenemos distintos tipos de proyectos, trabajamos también en proyectos participativos en otros ámbitos como la gobernanza, ¿no? Por ejemplo, estuvimos colaborando en la Conferencia por el Futuro de Europa y, por ejemplo, ahí trabajamos con metodologías de deliberación, ¿no? Deliberativas, en las que las personas participantes son elegidas por sorteo y son descriptivas de la realidad de un territorio, ¿no? Y, de hecho, nosotros estamos ahora muy en la cabeza con el cómo aplicar esto a entornos urbanos, ¿no? Porque sí que es verdad que a lo largo de nuestra experiencia, que ya va siendo más dilatada,
también tenemos esta percepción, ¿no?, de realmente cuando se participa, qué grupos, ¿no?, qué personas de alguna manera se erigen como representantes del barrio sin que nadie los haya elegido, ¿no? O sea, como al final las personas que están más activas en los barrios, pues al final son las que en estos foros son los que tienen la voz de decisión y no está representado con mucha gente que a lo mejor no puede participar porque no tiene tiempo para asistir, porque tiene cargas familiares, o sea, por millones, ¿no?, porque no tiene interés. Entonces, bueno, estas herramientas, por ejemplo, de diseño en el que las personas que participan, aunque igualmente tienen que tener una voluntad, pero incluso, bueno, se plantea de otra manera, ¿no?, porque incluso tienen algún tipo de remuneración por ese tiempo que invierten, o sea, es un proceso como, o alguna otra, ¿no?, se cuida de sus familiares, por ejemplo, si tienen familiares a cargo, bueno, hay como... sí que es verdad que, claro, esto es un poco como lo que hablábamos antes de que el problema también son los recursos, ¿no? O sea, como cuántos recursos pueden estar disponibles para generar este tipo de sistemas en las ciudades, ¿no? Como qué voluntad hay de esto y realmente qué merece la pena, ¿no? Para qué tamaño de proyecto, o sea, para qué escala, en qué tipo de proyecto, ¿no? Pero vamos, sí que vemos que el tema de la representatividad es un tema bastante clave también para... No contribuya nosotros, tampoco ¿no? Que no contribuya a generar frustración, ¿no? Porque muchas veces también, bueno, pues hay que fijar, entiendo bien bueno, los objetivos y la perspectiva que tiene desde un inicio para, bueno, pues no contribuir o no tener el efecto justamente contrario a lo que hemos dicho. Mae, no sé qué opinas, no te hemos escuchado todavía. Sí, no, que me he quedado también pensando en lo que comentaba Agustín, que vamos, estamos totalmente de acuerdo. Nosotras es un poco nuestra especialización, ¿no?, en ser un poco mediadoras, ¿no?, entre la ciudadanía y las administraciones públicas. Siempre tenemos un poco ese rol de traducción, ¿no?, entre traducir las necesidades y ver la capacidad, ¿no?, de la viabilidad de las administraciones. Pero justamente hemos querido en la presentación, lo que pasa es que no ha dado tiempo a profundizar, contar como proyectos muy diferentes, ¿no? Porque por un lado, pues Getafe es un proyecto que se inició como algo temporal, experimental, que es verdad que igual no tiene el impacto que desearíamos, pero que finalmente sí que se ha convertido en un equipamiento de educación ambiental que lleva ya desde el 2015 como equipamiento permanente en Getafe. Entonces, ese proyecto nos parece interesante porque de una intención un poco más temporal y superficial, tuvo tanta participación en su momento donde se instaló que el ayuntamiento buscó como un espacio, ¿no?, como un solar donde instalarlo, y ahora mismo, bueno, pues sí que tiene una valla, tiene una gestión por parte de una asociación vecinal, pero sí que hay colegios que hacen visitas para conocer como todos estos sistemas, ¿no? Entonces, sí que nosotras trabajamos en programas que tienen cierto grado de experimentalidad. O sea, claro que no hay una certeza o no se consigue el impacto que se desea, pero por ejemplo, no sé, en Quiriquiño pues se hizo el año pasado y estamos un poco viendo cómo será el proyecto para darle continuidad y analizando también lo que va pasando con el espacio. Torrelavega, pues sí que entró, tanto los dos últimos, ¿no?, Torrelavega y el de Villaverde, sí que son procesos de participación que ya están más vinculados a procesos de técnicos de diseño de ciudad, ¿no? O sea, como que uno era para diseñar un anteproyecto, que luego se hizo un concurso, y en Crear Villaverde yo creo que lo ideal sería que funcionara así. En ese caso era una oficina de participación de arquitectura y urbanismo participativo que estuvo 3 años en Villaverde, como un lugar donde la ciudadanía, igual parecido al proyecto que ha comentado Ignacio, ¿no?, como tener un espacio donde la ciudadanía puede acudir, puede utilizar los recursos que pone la Junta Municipal a su disposición para hacer propuestas, para decidir, ¿no?, para formar parte de la toma de decisiones. Eso es lo ideal porque realmente, como comentaba Agustín también, hay muchas cosas que superar. O sea, nosotras trabajamos con personas de sociología urbana, hay retos a los que llegamos y a los que no, fallamos, revisamos las metodologías. O sea,
es como un camino que hay que ir recorriendo, ir haciendo músculo, ¿no? Y las personas que somos arquitectas aportamos nuestro conocimiento desde ahí, pero hacen falta muchos conocimientos para poder generar ese espacio realmente colaborativo, de co-creación, donde esté la administración pública, las empresas, la ciudadanía. Muy complejo, pero a la vez para nosotras, claro, que llevamos tantos años luchando hacia esa forma de diseñar la ciudad, lo vemos como el futuro o el camino que habría que seguir trazando junto a muchos otros, ¿no? Pero que ese no debería tomarse más en serio, como que haya una inversión real para que la ciudadanía pueda realmente estar en el centro de los procesos de toma de decisiones, ¿no? Pero bueno, nuestra apuesta... Gracias. Sí. No, estupendo. Bueno, vamos a hacer un pequeño salto mortal porque vamos a pasar al segundo bloque digo salto mortal porque cambiamos no de tema radicalmente, pero sí de subtema, ¿no? Nos toca hablar en este caso de los fondos de recuperación. Bueno, el hilo conductor, como he dicho al principio, pues son esos instrumentos, ¿no? Esos instrumentos que estamos buscando para conseguir catalizar estos procesos. Entonces, en este caso, viendo a estos fondos de recuperación, evidentemente hay mucha esperanza puesta en ellos, son de una cuantía muy grande. Yo no sé si están, no están, llegan, no llegan, estamos... ¿no? Está preparada la administración para gestionarlos, está preparado nuestro tejido empresarial, digamos, y de la construcción tan castigado después de tantas sucesivas crisis para absorberlo. En este caso, Nacho, desde la administración, los fondos están, llegan, están bien focalizados. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, la pregunta es muy amplia, ¿eh? Y además incorporas muchos vectores. Vamos a ver, en principio, estamos gestionando el programa 1 dentro del Real Decreto, supongo que conocéis cómo se han estructurado los fondos, lo que va destinado, ha habido una imagen antes, 6.200 millones creo que es aproximadamente para la intervención en el patrimonio edificado, pues que eso al final se reestructura, hay una parte que va a edificios de la Administración General del Estado, otra parte que va a edificios de las administraciones territoriales autonómicas y locales, y otra parte que vaya al patrimonio privado, digamos, a los edificios privados. Eso se ha estructurado con un Real Decreto, el 853, que establece 6 programas. Son aproximadamente 3.000 millones lo que se va a gestionar ahí. Y va a 6 programas, uno destinado a las viviendas en alquiler, a la promoción de vivienda en alquiler, asequible, y los otros 5 programas que sí están ya más centrados en lo que, digamos, es el parque residencial. Bien, el primer problema, que yo esto lo he comentado desde que se empezó a hablar de estos fondos y cómo se ha ido gestionando y estructurando, el primer problema con el que nos encontramos es con que no hay realmente una dotación económica o una visión con el carácter integral que inicialmente se planteaba y con el que, de hecho, nosotros planteamos el programa de intervención en barrios con el carácter integral, que se incorporó como un PERTE en el programa Euskadi Next 21-26. Que ese sí que, con fondos propios del Gobierno vasco, ahora estamos empezando a impulsar, o hemos impulsado, como he comentado antes, con 12 municipios en los que vamos a actuar en 14 barrios. Con esa visión transversal, que va más allá de lo que es la parte de la rehabilitación física del edificio, del espacio urbano, integrando otra serie de medidas muy amplias. Una dotación que la verdad es que no es lo que habíamos planteado. Nosotros planteamos una intervención de 1.100 millones de euros aproximadamente, de los que el 50% iba a estar destinado a subvenciones y lo que se nos ha concedido han sido 100 millones, es decir, es poco. Pero bueno, es algo, ¿no? Lo que son los fondos vinculados al programa Next Generation, a los fondos del Real Decreto 853, nosotros gestionamos el programa 1 y ahí has dado varias claves. Hay un problema primero que es los trámites administrativos. Presentamos en Madrid en noviembre del año pasado, principios de diciembre, la propuesta para la adjudicación de los 4 primeros barrios que iban a beneficiarse de estos fondos y un año después, noviembre del 2022, todavía estamos en los trámites administrativos de aprobación de la firma del convenio por parte de los ayuntamientos y del Gobierno con el Ministerio. Es decir, un año para aprobar
un documento que tiene 4 páginas para que los alcaldes o el gobierno permita la firma de ese documento. Es decir, es realmente una burocracia tremenda la que tenemos encima. Eso por un lado. En segundo lugar, tenemos otro problema. Estos fondos se anunciaron en el 2020, se consiguió el compromiso de Europa en el año 2020 con un escenario de 6 años de ejecución. La realidad es que el Real Decreto se aprueba en el 2021, ya casi finales del 2021, mediados del 2021. Tenemos que preparar los programas para ejecutarlos y comprometerlos hasta el 2023. Es decir, nos queda un año, escasamente un año y unos meses para el compromiso de los créditos. Luego sí se podrá ejecutar hasta el 2026, que tampoco es el 2026. Hay una prórroga, ¿no? Sí. No ha habido prórroga. Hay que justificar en el 2026. De acuerdo. Pero es en marzo del 2026, con todos los documentos contables cerrados y con todos los certificados registrados y demás. Y realmente de ejecución, ahí está el 2025. Pero todo lo que no esté comprometido en noviembre del 2023 no va a tener recursos económicos de los fondos europeos. Es decir, estamos al final concentrando la ejecución de esos 3.000 millones de euros aproximadamente en un año. El compromiso, no la ejecución, el compromiso. Pero eso es complicadísimo, tanto si vamos edificio a edificio como si vamos a nivel de barrios. Porque para cumplir con ese programa hemos desarrollado el cronograma y tendríamos que tener en febrero del año que viene tendríamos que tener ya las oficinas de proximidad constituidas para que en marzo estén las comunidades adheriéndose al programa y así dar pie a que todo el proceso de elaboración de los proyectos, adopción de acuerdos por las comunidades de propietarios y posterior ejecución y certificación de la finalización llegue en ese periodo. Con lo cual, ahí nos encontramos con un problema serio por el periodo acotado y la lentitud administrativa en la tramitación de toda la regulación que al final se ha ido aprobando, ¿no? Además, lo has comentado también, estamos en una situación en la que yo creo que hay una situación de especulación en el sector, no voy a decir quiénes, pero bueno, en general en el sector, intentando recuperar pérdidas de ejercicios anteriores, de las situaciones de crisis anteriores, pandemia, crisis del 2007-2008, intentando al albur de que llegan estos nuevos recursos. Hay una parte de actores que lo que están es amortizando, igual que en las gasolinas, los 20 céntimos han amortizado porque automáticamente ha subido el precio de la gasolina a 20 céntimos, pues aquí hay quien también está intentando incorporar al coste de las propuestas que hacen, de las ofertas que hacen, lo que viene como subvención. Con lo cual, se está produciendo un incremento de precio en las ofertas realmente disparado y no solo por el efecto del incremento del precio de la energía y de los materiales. Entonces, hay un conglomerado de situaciones que está haciendo que esto sea difícil de ejecutar. Además, también lo has comentado, hay falta de empresas y de manos de obra. La crisis del 2008-2009 desmanteló prácticamente el sector de la construcción y en este momento en el sector de la intervención en el patrimonio edificado, que no es el mismo de la promoción, no hay ni empresas ni personal adecuado y preparado para poder ejecutarlo. Con lo cual, realmente el reto que tenemos es importantísimo. Pero sí que me parece que nos sirve como modelo. Es cierto que la intervención en este ámbito de la transformación urbana, yo creo que es el futuro que tenemos en las ciudades, sobre todo en los países desarrollados. Tenemos que resolver los problemas que hemos generado con las soluciones que dimos durante el siglo pasado a los problemas que teníamos, y es precisamente ahora donde tenemos que intervenir. Y esto no es una actuación de corto plazo. Aquí lo que tenemos es que intervenir, al menos en la orientación que da el 2050, la descarbonización de todo el parque, que se está marcando ya desde Europa. Y si nos creemos y nos comprometemos en eso, realmente el recorrido no es que los fondos se acaben ahora con el 2026 o el 2023 con el compromiso, sino que es que en el 2050 tenemos que tener prácticamente el 100% del parque edificado actualmente en todo el Estado, en toda España, y yo diría que en casi toda Europa, descarbonizado. Y eso es un nuevo sector que significa un reto realmente tremendo. Y no son solo los más vulnerables. Ahí entran todos. Así es que hemos hecho nosotros el parque edificado que tenemos en Euskadi. Solo el 3% aproximadamente está construido después del Código Técnico del 2006. Es decir, los anteriores, y no hablemos ya de la norma de la CT79, el año 80, que es cuando se empezó a incorporar algún aislamiento, ¿no? La realidad es que vamos a tener que incorporar
vamos a tener que intervenir, se va a tener que intervenir en el 100% del parque edificado de aquí al 2050 si asumimos ese compromiso que se está poniendo desde Europa, ¿no? Y eso es un reto tremendo y colosal al que no tenemos ni mano de obra, ni técnicos preparados, ni empresas cualificadas, porque el sector de la intervención en lo que ya está construido no tiene nada que ver con el de la edificación de nueva planta, donde está muy claro cuáles son los agentes. Está el propietario del suelo, el promotor y el constructor y el comprador. Y ahí la operación es entre, digamos, casi 4 profesionales, que luego ya vendrá el consumidor a adquirir el bien. Aquí la interacción se produce con todos los que estamos viviendo en un edificio, donde los que vienen a trabajar, a desarrollar las obras, están permanentemente en contacto con los 50 propietarios, que todos ellos son promotores y además son propietarios y son los que contratan, en una interacción donde no hay un interlocutor único, realmente complejo. Entonces, yo creo que era una oportunidad lo que venía, pero mi sensación es que va a ser una oportunidad que se va a perder una vez más. Y yo creo que esta no va a volver. Agustín, yo creo que el optimismo que nos hablabas en tu ponencia queda un poco tocado, ¿no? Con esto que nos cuenta Nacho tan acertadamente. No, te interpelaba por el optimismo, porque me acuerdo de tu ponencia cuando nos hablabas de... Sí, vamos. Creo que no te escuchamos, sí. Es un optimismo funcional, no un optimismo... Un optimismo antropológico, se lo preguntaremos a José después. No, es como... No, yo estoy de acuerdo con Nacho, o sea, yo creo que lo que hay que... Vamos a ver, Nacho tiene razón, esto dinero no va a volver. Vamos, yo soy mucho, digamos que soy pesimista en el entorno, ¿no? Hoy veía que han publicado un libro que era cómo colapsar mejor, ¿no? O sea, vamos a dar yo creo que tenemos que dar por supuesto de que hay cosas que se van a producir. Lo que pasa es que hay que prepararnos para ellas, ¿no? Yo creo que todos estos aprendizajes en época de bonanza, que pues que lo que está ejecutando Nacho, algunas de las experiencias de nuestras compañeras en época de bonanza, las podremos intentar repetir o reproducir en épocas de menores recursos. El optimismo va no tanto porque vaya a existir un escenario de recursos económicos, energéticos y materiales que va a ser lo contrario, ahí hay una catástrofe anunciada, sino en que sí que sabemos hacer cosas que con menos recursos se podrían ir reproduciendo, ¿no? Entonces, el optimismo va en cuanto a la capacidad de autogestión de la población, la capacidad de transformar los métodos de la administración para enfrentarnos a un escenario que de no cambiarse, pues de seguir con la tendencia actual, pues no sería muy halagüeño, ¿no? Entonces, el optimismo es en que sabemos hacer cosas y esas cosas las podemos trasladar a un escenario en el que no haya tantos recursos económicos, tantos recursos energéticos y tantos recursos de materiales. Aprender de lo que sabemos hacer. Ese es el optimismo. El marco me dice, no va a haber energía, los recursos económicos nos estamos gastando los ahorros de 50 años de los europeos en su caso, o de 30, o sea que bien, pero hay dos versiones, ¿no? Lo que sabemos estamos aprendiendo a hacer, que deberíamos de aprender en un escenario que para otros será pesimista, pero se puede colapsar mejor. Por apuntar una cosa, mi escenario no es que sea pesimista, es una realidad, pero yo creo que es al reto al que nos enfrentamos y donde estamos empezando a dar pasos porque tenemos que crear este nuevo sector. Sin duda, sin duda. ¿Existe el riesgo, creéis, quizás Sonia nos pueda contestar, porque llamamos muchas veces regeneración a lo que es rehabilitación, ¿no? Y no sé si los fondos en cierto sentido no van demasiado orientados a la rehabilitación en este caso y pueden contribuir a una cierta petrificación, ¿no? De una malla urbana ineficiente, con carencia de dotaciones, etcétera, en el cual pues tengamos edificios muy eficientes, pero que esté demandando la regeneración a gritos, ¿no? Existe, yo creo que en ese sentido, un cierto riesgo en la orientación que tienen en este caso los fondos. No sé, Sonia, si opinas lo mismo. Sí, coincido.
Efectivamente, por lo que señalaba antes durante mi presentación, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, lo que conocemos como España Puede, es un plan que ha venido muy determinado por las prioridades de la Unión Europea, ¿no? Que por lo tanto está muy determinado por lo que se llama el Council Implementing Decision, las iniciativas bandera de la Unión Europea y también para España, específicamente las recomendaciones que se hacen desde lo que se llama el semestre europeo. Esto ha hecho que efectivamente desde esa primera política palanca que anunciaba el plan y que cuando yo la leí la primera vez que me acerqué al documento, pues me dio mucha alegría ver que se había llamado Agenda Urbana y Rural y lucha, bueno, luego incluye lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura, que son temas que están ahí un poco conviviendo de manera extraña, pero bueno, esta Agenda Urbana y Rural dentro de esa política palanca número 1, lo que ocurre es que luego lo que se hace es que las componentes que están dentro de esa política palanca pues se orientan netamente, prácticamente, la componente 1 a la movilidad sostenible y la componente 2 a la rehabilitación de vivienda y también dice regeneración urbana, pero cuando nos vamos al propio documento vemos, como decías tú, Gorka, que regeneración urbana, tal y como la entendemos, yo creo todos los que estamos aquí, entendiéndola como una acción integrada, pues no está realmente plasmada. Yo creo que es muy importante que estos, efectivamente, lo primero es que estos fondos se implementen y, claro, desde la situación en la que estamos y hablando de la cuestión que hoy nos ha traído aquí, una propuesta que yo creo que puede llevarnos a, de alguna manera, evitar esa excesiva sectorialidad de los fondos es ayudar a partir de la evaluación de las convocatorias, que ya algunas, ¿no? Se han empezado y otras están en un buen punto de desarrollo, a través de ese seguimiento, ayudar a los municipios y otra vez la capacidad local y la capacidad técnica que desde el nivel superior debería haberse también de alguna manera activado para ayudar a los municipios a poner en marcha esto, pues como digo, intentar encontrar la manera de generar proyectos de ciudad donde estos fondos que se dedican a los sectoriales entren, ¿no?, dentro de esa idea de ciudad, ese modelo de ciudad que todos entendemos más comprensivo, ¿no? Desde ese punto de vista, el propio plan hace un pequeño esfuerzo, ¿no? Bueno, no sé si un pequeño esfuerzo, porque entiendo que dar lugar a un instrumento de este tipo en el poco tiempo que probablemente ha sido un esfuerzo ímprobo, pero quiero decir que hace un pequeño amago de intentar suplir esta cuestión cuando luego ya sí que nos vamos a las convocatorias y en algunos casos... ¿Perdona? Perdón, Sonia, perdón. Ah, vale, no, pensaba que me estaba... No, discúlpame, que estaba hablando con línea interna y pensaba que estaba sin... Vale, sin sonido. No hay problema. No, simplemente acabo ya. Cuando nos vamos a las convocatorias y ahí sí que vemos justamente lo que yo estaba planteando, ¿no? Que en algunos casos para acceder a estas convocatorias de rehabilitación de vivienda o de la movilidad sostenible, lo que premian las convocatorias es que exista algún tipo de estrategia holística donde ese proyecto se vaya a digamos, de alguna manera contextualizar, ¿no? Por ejemplo, si es en el caso de la movilidad sostenible, pues en algunos casos se pide tener un PEMUS o por lo menos se considera un indicio de calidad. Y así también, por ejemplo, en los casos, en algunas de las convocatorias de rehabilitación. Y luego hay una convocatoria que para mí es la única que es verdaderamente holística, que es la que se ha lanzado, ¿no?, por parte del MIDMA, del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción local de la agenda urbana, ¿no?, que al final está financiando 121 planes de acción de la agenda urbana y, claro, la agenda urbana pues tiene un acercamiento holístico a lo que es los enclaves urbanos. Y esta sería un poco mi respuesta.
Gracias, Sonia. Nos pide paso Víctor Ugarte, que quiere participar también en el debate. Vamos a cederle la palabra. Entra en este caso por audio. Víctor, ¿te escuchamos? Bueno, tenemos un pequeño problema técnico. José, en este caso, ¿qué hacemos con tanto dinero? ¿Dónde podemos poner el foco? ¿Tú qué harías? No, yo creo que no, a mí no me debe... Ilumínanos. Eso. No. No tengo ni idea de qué hacer con el dinero, sinceramente. Es que no tengo, o sea, no tengo criterio para... Porque no es una pregunta que me haya hecho... y no me quiero dejar llevar por el pesimismo, pero estaría un poco en la línea de lo que, a nivel general, como lector de periódicos, si quieres verlo así, con lo que ha dicho Ignacio, y yo creo que ya están apareciendo también algunas noticias sobre, y algunos toques de atención, más allá de la animadversión que algún medio pueda tener por alguna que otra orientación política, ya están apareciendo noticias de que verdaderamente gestionar un volumen de tal dinero en tan poco espacio de tiempo, con la que se espera que caiga además de aquí a los próximos 2 o 3 años, va a resultar muy complicado, excepto eso, que es la típica conversación que podría tener con una cerveza y una patada frita en un bar. Sinceramente no sé qué más aportar. Si me dejas un minuto, sí que podría decir algo con respecto al bloque anterior, donde hablábamos sobre el tema de la participación, donde de nuevo, y que no vuelva a suceder, vuelvo a coincidir con Agustín en el tema de lo que significa el tema de la participación. Lo digo en medio de broma, esto de no volver a coincidir, porque en mi ámbito siempre decimos que los arquitectos son como el mal, ¿no? Y claro, y los antropólogos y los sociólogos y esta gente siempre estamos pensando en otra cosa que no son solamente los volúmenes físicos. Entonces coincidir con Agustín ya me está empezando a entrar sudores fríos. No sé si estoy cambiando, convirtiéndome en un revisionista o algo así, pero es verdad. O sea, yo no sé si también es por una cuestión propia mía, pero yo el tema de los procesos participativos soy bastante escéptico. Es decir, yo creo que, de hecho tengo por ahí escrito algo al respecto, los procesos participativos no son un fin, sino son un camino. Es decir, la idea del proceso participativo no es encontrar una solución o una propuesta X para una intervención específica, sino que es un proceso de empoderamiento general en este caso del contexto en el que se lleve a cabo, ¿no? Y creo que muchas veces no tiene nada que ver con los maravillosos ejemplos que han presentado la gente de PC, o sea, que parece que es una cuestión así a nivel general y un comentario que es muy propio, ¿no? Mío y del conjunto de la gente con la que me muevo, que es básicamente ¿no? Que los procesos participativos aparecen ahora como, digamos, como el acompañamiento de todos los platos, ¿no? O sea, hay que hacer una intervención en el medio, en un barrio o lo que sea, y va acompañado de un proceso participativo. Entonces esto como que le pone la guinda y bueno, esto que es progre, ¿no? Y claro, esto es como más atractivo y más interesante, y después podremos decir sobre todo que bueno, que si el resultado no es el que quería, y pues por lo menos haber participado, ¿no? Ese tipo de cuestiones a mí me generan ciertas dudas también, y creo que al final se convierten en un fin en sí mismo, ¿no? Que llevan precisamente al hecho de participar por participar, con todas las limitaciones que eso tiene, como ellos también han señalado, y que dejan aparte muchas veces lo que supone la participación, que es verdaderamente el empoderamiento de la gente, ¿no? Es decir, la participación no puede ser única y exclusivamente vamos a reunir a la gente en 3 sesiones, hacer un focus groups, 2 encuestas online y una mesa de información para ver qué forma le damos al mercado municipal lo que hacemos en esta plaza. La participación tiene que ser que la gente a nivel general se movilice, esté, digamos, activa para exigir lo que quieren para su calle, para su barrio, para su plaza o para donde sea, en cada momento, en cada lugar y frente a cualquier opción política. Entonces, me parece que muchas veces, y para eso quizás, no sé si es que ahora me encuadro dentro de las viejas guardias o algo así, pero estoy con Agustín, se necesitan estructuras permanentes o dinámicas de funcionamiento constante, y todo lo que sea este tema así como de paracaídas, vamos a hacer aquí ahora algo tal, no sé cuánto y tal. Y vuelvo a decir, no tiene nada que ver con la gente de PS Studio, que me ha parecido maravilloso todo lo que han hecho y tal, sino que me parece
una cuestión como que acompaña al render maravilloso con el que suelen proyectar los resultados finales y que muchas veces vienen muy bien a nivel político, pero no tanto a nivel de apropiación posterior del proyecto. ¿Vale? Y entonces, no tenía nada que ver con el tema de los fondos, pero yo tenía que decir algo y ya he hecho lo soltar. Bueno, Elisa, Mae, por alusiones, ¿no? Yo creo. Sí, sí, yo me parece que cuando habléis de esos dos tipos de participaciones son como dos cosas diferentes en realidad. O sea, que una cosa es que haya asociaciones que tengan una financiación, que impulsan cosas, que defiendan, que eso es una cosa, y otra cosa es que cuando se hace un diseño en la ciudad se cuente con recoger las necesidades ciudadanas que realmente hay. Nosotros, vamos, yo personalmente, mi experiencia con los procesos que hacemos y sobre todo cuando hacemos estos procesos participativos en los que luego se transforma en un diseño, es que el diseño, por ejemplo, es que ese proceso sirve como para muchas más cosas, que no es solo porque queramos hacer como algo guay con unas fotos, no sé qué, sino que realmente eso cambia cosas, o sea, cambia el proyecto que se hace como anteproyecto y eso define el proyecto que se va a hacer después, los usos que se van a dar a un lugar, y eso es algo, o sea, realmente es algo importante, eso, o sea, que eso se decida en una oficina o que se decida en otro espacio donde hay una participación, me parece que es un cambio, pues no sé, como democrático o algo así, ¿no? Como un avance de la, pues eso, de la participación de las personas en la definición de cómo quieren que sea el espacio urbano que les rodea, ¿no? Y que eso hace que salgan a la luz un montón de problemáticas que podrían no ser visibles. Y por otro lado, la parte como de conflicto, ¿no? Por ejemplo, en el Parque de Torrelavega, nosotras se hizo ese proceso participativo porque había un conflicto en el que había asociaciones ecologistas manifestándose en el parque porque iba a haber una tala de árboles, por ejemplo. Y entonces el ayuntamiento, de hecho, bueno, yo creo que eso fue parte de las razones por las que hicieron ese proceso, porque dijeron, oye, que hay que hablar con la gente porque resulta que el parque realmente hay un montón de árboles, como se plantó en su momento hace un montón, pues que necesitaba hacer una entresaca y va a haber que cortar árboles. Entonces, no sé, hay que hablar un poco con esta gente y ver qué solución se toma. Y realmente el proceso fue muy interesante en ese sentido porque lo que hicimos fue integrar a esas asociaciones, generar un diálogo, poner sobre la mesa los informes, ¿no? Explicar bien los informes que había sobre el arbolado, que hubiera ahí, ¿no? Como que hubiera un diálogo ahí y eso solventó el conflicto. Y de hecho, y luego bueno, aparte de que el parque, por ejemplo, pues, no sé, pues la manera en la que yo como arquitecta hubiera hecho el proyecto antes de hacer ese proceso y después ese anteproyecto, pues es totalmente diferente, ¿no? Las ideas que yo tenía en la cabeza cuando íbamos al principio del proceso al final, pues cambiaron totalmente. Entonces, yo sí que creo que la participación, como todo, bueno, como todos los trabajos que hacemos en nuestra disciplina, porque el urbanismo y la arquitectura son, bueno, yo creo profesiones bastante complejas en las que los resultados no siempre están como muy, ¿no? Los resultados siempre son controvertidos, además son cuestiones que afectan a mucha gente, a muchas personas, siempre hay opiniones diferenciadas y tal, pero yo creo que es como, no sé, como banalizar de alguna manera algo que yo creo que en realidad pues es muy importante, el que, no sé, es como una especie de derecho o de, ¿no? Y es además algo que transforma la disciplina y la manera en la que se diseña la ciudad como desde la base, ¿no? O sea, que me parece como un cambio realmente pues muy importante y que, claro, pensando que es algo como solo como de maquillaje, que no sé si habrá algún caso en el que sea de maquillaje, pues puede confundirse con algo así, pero que creo que en realidad es algo que va como mucho más allá porque realmente profundiza en por qué se construyen o sea, en cómo se construyen los espacios públicos, qué forma toma, a qué necesidades responden, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Muchas gracias, Elisa. Bueno, vamos a ir ya concluyendo. No sé si tenemos alguna pregunta en el chat. Me dicen que no. Bueno, pues agradeceros a todos. No sé si os ha quedado alguno de vosotros algo en el tintero que queráis decir como despedida. Pero bueno, en todo caso, bueno, pues agradeceros lógicamente vuestra presencia, invitaros también tanto a vosotros como a todos los que nos están escuchando a participar en la jornada también de mañana. Y Agustín, perdona, sí. No, yo solo quería decir que voy a insistir en ese pesimismo ante la realidad material y ese optimismo ante la realidad de las capacidades. Yo creo que
todas y todos estamos muy preocupados con un futuro muy desalentador, pero yo creo que cosas como hoy y experiencias como hoy se pueden reescalar en un contexto menos favorable de recursos económicos. La capacidad de las personas, el conocimiento, la utilización de lo que tenemos es posible. Si los astronautas del Apolo 13 fueron capaces de salvar su vida en el año 70 en una astronave que no tenía más que 4 cosas y consiguieron llegar vivos, vosotras y nosotros lo podemos hacer. O sea que tenemos ahí unos barrios que están en físicos, que tienen muchas capacidades y con más o menos recursos podemos adelante. Pero eso sí, no lo tenemos que creer. Nos lo tenemos que currar, está claro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Damos por concluida hoy la sesión y gracias a todos los que habéis asistido y a vosotros por vuestra participación. Muchísimas gracias. Gracias. Mil eskerrik asko. A nuestras compañeras y compañeros.